Los diagramas de casos de uso son un tipo de diagrama que se utiliza para describir las interacciones entre los actores y un sistema en particular. Estos diagramas se centran en los escenarios funcionales del sistema y en cómo los usuarios interactúan con él para lograr ciertos objetivos. En nuestro diagrama de casos de uso de nuestro sistema encontramos el actor usuario, el cual puede accesar al caso de uso login que se encuentra dentro del sistema del mismo nombre. Para esto requiere de manera obligatoria se haga una validación. En esta parte, en la tabla de descripción de casos de uso, se requiere que el usuario tenga un usuario y contraseña válidos. Después, accediendo al sistema, podemos entrar al sistema CRUD, el cual el usuario puede accesar a los casos de uso nuevo ejercicio, ver ejercicio, editar ejercicio, eliminar ejercicio y salir de la aplicación. En nuevo ejercicio, el usuario puede optar por subir un ejercicio de manera local. De esta manera se explica el extenso, ya que puede hacerlo de manera opcional. Pero al crear un nuevo ejercicio o subir un nuevo ejercicio, de manera obligatoria, este tiene que guardar el ejercicio para que se mantengan los cambios. Después, de la misma forma, en editar ejercicio, se tiene que guardar de manera obligatoria para que los datos y todo lo nuevo agregado se mantenga. Ahora, para eliminar ejercicio, se tiene que hacer de manera obligatoria una confirmación de la eliminación. ¿Para qué? Para que el usuario pueda tanto aceptar como cancelar si es su opción. Y por último tenemos el caso de uso, salir de la aplicación que nos sacará del sistema. Un diagrama de estados es un tipo de diagrama que se utiliza para representar los diferentes estados que puede tener un objeto o una entidad en un sistema en un momento dado, así como las transiciones entre estos estados. Proporcionan una visión visual de cómo un objeto o una entidad responde a eventos y cómo evoluciona su estado en respuesta a esas interacciones. En nuestro diagrama de casos de uso de nuestro sistema, comenzamos con este puntito que representa el inicio del sistema. Entramos al estado login, el cual puede terminar el estado porque el usuario no está registrado. De esta manera, al ingresar al CRUD, se tiene una condición, que el usuario debe de estar registrado previamente. Si el usuario está registrado, accesa al CRUD, el cual tiene diferentes transiciones, como crear un nuevo ejercicio, ver ejercicio, editar ejercicio, eliminar ejercicio o bien salir de la aplicación. Al crear un nuevo ejercicio, obtenemos otra condición, la cual dice que el usuario podrá crear o cargar un ejercicio nuevo. Esto es a disposición del usuario. Después se tiene que guardar y volvemos al CRUD. En ver ejercicio mostramos la información de ese ejercicio y después de mostrarla, el usuario puede regresar al CRUD para accesar a otra transición. Después sigue editar ejercicio. Editar ejercicio hace lo mismo. Editamos nuestro ejercicio, guardamos los cambios y podemos regresar al CRUD. En eliminar ejercicio tenemos una condición, la cual nos dice que podemos elegir eliminar completamente nuestro ejercicio, confirmar su eliminación o cancelarla. Si la cancelamos, regresamos al CRUD. Si la aceptamos, el ejercicio quedará eliminado y volveremos al CRUD. Para estos, ver ejercicio, editar ejercicio, eliminar ejercicio, para estas transiciones tenemos una condición, que debe existir por lo menos un ejercicio para que estas transiciones sean válidas. Por último tenemos la transición salir, que nos lleva al estado confirmar, en el cual aceptamos o cancelamos nuestra salida del sistema. Si la aceptamos, termina la aplicación, y si la cancelamos podemos regresar al CRUD. Los diagramas de componente son un tipo de diagrama que se utiliza para visualizar la estructura y las relaciones entre los componentes de un sistema. Los componentes representan partes modulares o reutilizables del sistema, que pueden ser bibliotecas, módulos, clases, paquetes, archivos, etc. Los diagramas de componentes muestran cómo se organizan los componentes en el sistema y cómo se relacionan entre sí a través de las interfaces. En nuestro diagrama de componentes de nuestro sistema, tenemos los componentes como browser router, switch, root, app y de app se pueden tener los componentes login, home, info, edit y form.
De login tenemos otros componentes que son iLogin, Grid, Task Container. En el componente Home tenemos los componentes Action, Grid, Topography, Button, Link y Table. En el componente Info tenemos los mismos componentes, pero exceptuando Table, agregándole también el componente Plot. En el componente Edit, lo mismo, tenemos los mismos componentes que son Action, Grid, Topography, Button, Link y le agregamos dos componentes más, Task Container y Text File. Por último tenemos el componente Form. Este tiene todos los componentes antes mencionados, exceptuando el componente Table, que es Action, Grid, Topography, Button, Link, Task Container y Text File. Los diagramas de paquetes son un tipo de diagrama que se utiliza para representar la estructura de un sistema en términos de los paquetes que lo componen y las relaciones entre ellos. Los paquetes son unidades de organización y agrupación de elementos relacionados como clases, interfaces, componentes o incluso otros paquetes. En nuestro diagrama de paquetes contamos con tres que los generalizamos para tener una mejor comprensión. Tenemos el paquete interfaces, el paquete clases y el paquete datos. En el paquete interfaces está compuesto por los componentes login, home, form, info, edit y pregunta. En el paquete clases está conformado por los componentes HTTP servlet, login, new item servlet, upload servlet, last ID servlet, edit servlet, delete servlet, pregunta y preguntas. Por último tenemos nuestro paquete datos que está conformado por el componente database, que es DB, y estos paquetes se relacionan a través de una dependencia. Bueno, este es el diagrama de clases. En este se alcanza a ver como todas las clases heredan HTTP servlet, lo cual significa que todos son servlets, excepto esta, que es la base de datos donde tiene todos los atributos privados, como en todas, y todos sus métodos son públicos, a diferencia de los demás, salvo esta que es pública, y estos dos que son protegidos. Y bueno, es la relación entre preguntas y pregunta, donde preguntas le manda información a pregunta y pregunta a su vez le manda información a preguntas, y new item servlet le manda información a upload servlet y upload servlet le manda información a new item servlet. Fuera de eso, cada uno tiene sus atributos, sus getter y setters correspondientes y ciertos métodos que les sirven para el desarrollo de la aplicación, que se dé como que haga lo que tiene que hacer. Este es el diagrama de actividades. En este pues, empezamos entrando directamente al login. En caso de que el usuario no esté registrado, pues, sale vaya. No se le permite el ingreso. En caso de que tenga el usuario de contraseña incorrecto, va a regresar al login y hasta que tenga un usuario de contraseña correcto, donde ingresa al create, read, update y delete. Una vez que este ingrese, se le van a mostrar las opciones, ya sea nuevo ejercicio, editar ejercicio, ver ejercicio, eliminar ejercicio o salir. Un dato importante es que no puede elegir más de una opción a la vez. Y en caso de que seleccione crear nuevo ejercicio, se crea o se sube, se guarda y este es enviado a la base de datos. A su vez se le vuelve a desplegar la selección de opciones al usuario. En caso de escoger editar ejercicio, se realizan los cambios, se guardan, se mandan a la base de datos y regresamos a la selección de opciones. En el caso de ver ejercicio, simplemente se le va a desplegar, se mostrará la información que se extrae de la base de datos y una vez que se haga esto, se regresa a la selección de opciones. En caso de eliminar ejercicio, tendrá que confirmar si desea o no eliminarlos. En caso de que no, regresamos a
selección de opciones. En caso de que sí, pues la información se guarda en la base de datos y regresamos a la selección de opciones. Algo para aclarar en estos últimos tres es que no puede, si no hay un ejercicio ya guardado, pues no se puede. No puedes editar algo que no existe, no puedes ver algo que no existe, no puedes eliminar algo que no existe. Y pues, finalmente, en caso de que escoja salir, pues, se sale de la aplicación. Es el final de las actividades. Pues se procederá a explicar el diagrama de secuencia. En este iniciamos con el usuario entrando a la aplicación y después la parte del login muestra su interfaz. Ahí entra en el bucle donde pues sí se valida que sea el usuario y contraseña correctos, y si no es así se vuelve a mostrar la pantalla hasta que tenga un acceso correcto, tenga las credenciales correctas. Posteriormente entra a la parte del Create, Read, Update y Delete, donde estará accediendo a las diferentes opciones hasta que salga de la aplicación. Primero muestra la interfaz. Una de las opciones es el nuevo ejercicio, donde se muestra la interfaz del nuevo ejercicio, se crea el ejercicio y se sube el ejercicio. Posteriormente se muestran las opciones de guardado o regresar a la pantalla anterior, que regresa a mostrar la interfaz. En el caso de que sea el guardado, se guarda correctamente y regresa. Otra de las opciones es ver ejercicio, donde se muestra la interfaz, se busca mediante su identificador, se muestra y regresa a la interfaz. Editar el ejercicio, nuevamente se muestra, se guardan los cambios, se guarda correctamente y regresa a la interfaz. Y eliminarlo, pues, se confirma la eliminación, se elimina el ejercicio y una vez que tenga el estado de que fue eliminado correctamente, se elimina el ejercicio. Esas son las opciones. La base de datos contiene dos tablas. La tabla login, la cual contiene un entero autoincremental llamado id_login, el cual sirve para identificar cada uno de los usuarios almacenados, y un string llamado username, el cual guarda el nombre de usuario de cada uno de los usuarios, un string llamado password, el cual guarda la contraseña de cada uno de los usuarios, y una llave primaria, la cual es id_login. La segunda tabla es tabla JSON, la cual contiene un entero autoincremental llamado ejercicio, el cual sirve para identificar cada uno de los ejercicios. Una columna de tipo JSON, el cual guarda la información de cada uno de los ejercicios del proyecto. Y una llave primaria, que es el ID del ejercicio. El proyecto contiene un solo paquete, el cual está conformado de diferentes clases y servlets que le dan funcionalidad al proyecto. En el cual la primera, la clase DB, proporciona métodos para establecer y cerrar conexión con una base de datos, en nuestro caso MySQL, y así poder ejecutar consultas y actualizaciones en la base de datos. El siguiente es delete_servlet, el cual implementa un servlet que maneja solicitudes GET para eliminar registros de una tabla de base de datos, y el cual recibe el identificador de nuestro ejercicio a eliminar y ejecuta una consulta delete para poder eliminar el objeto de nuestra base de datos. El siguiente es un servlet que maneja solicitudes POST para poder editar con un registro la base de datos utilizando update, ingresando el string tipo JSON a la base de datos con el ID a editar, y así editando la base de datos. El siguiente es la setDetServlet, el cual su única funcionalidad es retornar el último ID registrado en la base de datos. El siguiente es el servlet login, el cual implementa un servlet que maneja la solicitud GET para realizar la autenticación del usuario,
verifica si su nombre de usuario existe y también si su contraseña es correcta. El siguiente es New Item Servlet, el cual solo implementa un método doPost en el cual recibe un string llamado toInsert, el cual es accesado a la base de datos mediante una query insert, agregando la variable tipo JSON a la base de datos. El siguiente es el servlet pregunta, el cual maneja una solicitud GET para obtener un elemento en específico en la base de datos dependiendo su ID, el cual retorna un string tipo JSON al frontend del proyecto. Después está el servlet preguntas, el cual implementa un servlet que maneja una solicitud GET para obtener todos los elementos de la tabla de la base de datos y así poder manejar la información y presentarla al usuario en el programa. Finalmente está Oplat Servlet, el cual no fue implementado en el proyecto y por falta de tiempo, pero su única función es poder subir archivos al programa. El proyecto está conformado de 6 componentes. El componente edit es el que permite editar los elementos utilizando un formulario y realiza solicitudes HTTP para actualizar los datos al servidor. Utilizando el servlet pregunta, manda la ID del objeto a editar y el server responde con los datos almacenados en la base de datos. Finalmente, al apretar el botón de editar, muestra una notificación que el objeto ha sido editado y manda los datos generados por un string tipo JSON a la base de datos en la cual se va a editar. Y finalmente aquí se muestra todo el formulario para poder editar el elemento. El componente form es un componente que muestra el formulario para la creación de archivos o nuevos ejercicios. Utilizando el servlet lastID, así obteniendo el último ID utilizado en la base de datos para agregárselo al string JSON a agregar, para después utilizar el servlet new item servlet para poder agregar este string JSON a la base de datos. El componente home es el responsable de mostrar la página principal del proyecto. Muestra la lista de los ejercicios en una tabla y las opciones de poder editar, eliminar, crear y observar la información de los ejercicios. Utiliza el servlet preguntas para obtener la lista de todos los ejercicios en la base de datos y poder mostrar en pantalla toda la tabla de los ejercicios almacenados en la base de datos. Después utiliza botones para poder direccionar al usuario a cualquiera de los otros componentes del proyecto. El componente info es el responsable de mostrar toda la información en un ejercicio en específico. También es el que realiza las predicciones utilizando la regresión polinomial y también haciendo las predicciones del valor ingresado por el usuario para encontrar la predicción de la coordenada Y. Y muestra gráficos de dispersión de los datos almacenados y la regresión lineal generada por la regresión. El componente login es el que se encarga de autenticar a los usuarios mediante el formulario de inicio de sesión, mandando el string del usuario, el nombre de usuario y la contraseña al servlet login,
y así poder comparar si esos existen en la base de datos y son correctos. Si es así, el usuario es válido, muestra una notificación de que lo es y es accesado al menú principal del proyecto. Finalmente, el componente pregunta solamente muestra una fila en la tabla de las columnas del componente home. Así, para poder acceder de forma específica a la información de cada ejercicio. Para finalizar, una breve explicación del funcionamiento del proyecto. Al momento de ingresar el usuario, si nosotros colocamos de forma errónea el nombre y el usuario, o solamente cualquiera de los dos elementos, el proyecto te mostrará una notificación de que no es válido. Al contrario, si es correcta, te mostrará una notificación de que es válido y te dejará acceder al CRUD. Primero crearemos un nuevo ejercicio. Vamos a ingresar un nombre genérico, el que sea. Ejercicio 3. Vectores, cualquiera puede funcionar. Y tienen que estar pues, de la forma con sus comas y con datos viables, por así decirlo. Igualmente para el vector Y vamos a colocar estos, verificando que los valores concuerden en la cantidad. Si son aquí 12, abajo también tienen que ser 12. Y agregando su grado de regresión, en este caso vamos a agregar una regresión de 3. Crearemos el ejercicio. Te mandará una notificación de que ha sido creado y podemos regresar al menú. El nombre habíamos agregado a la prueba ejercicio 3, ya que está aquí. Podemos ver el ejercicio o editarlo. En este caso vamos a editarlo y los elementos ya van a estar agregados y podemos cambiarlo. Editado. Podemos editar el ejercicio, el cual va a ser editado ya en el menú y te lo va a actualizar. Podemos ver también si podemos editar los vectores de entrada. Podemos cambiar, no sé, agregar un elemento más. Vamos a regresar al proyecto antes de que haga la predicción. Editarlo, agregar un elemento más. No sé, 200 y aquí 13. Editamos. Vamos a regresar al menú y ver el ejercicio editado. Y vemos que las ediciones se han aplicado. Aquí tenemos que esperar a que haga la predicción, ya que el proyecto hace entrenamiento al TensorFlow y podemos ver que logra hacer la regresión lineal. Podemos dar diferentes, podemos volver a hacer que entrene. Puede que las predicciones cambien dependiendo de cómo sea el entrenamiento del programa. Aquí en este caso quedó igual. Podemos colocar una coordenada para poder hacer una predicción en la coordenada Y. Vamos a colocar la coordenada 14. Hacemos la predicción. Tardará un poco, ya que también tendrá que entrenar esa predicción y esperar el resultado. En este caso nos da un valor de 49. Finalmente, si eliminamos el ejercicio, pues lo único que hará será eliminarlo. Si eliminamos el ejercicio, lo eliminamos, será automáticamente eliminado de la lista. Si eliminamos otro, también.